Bueno, así ya podemos empezar y ya veremos cómo si se unen otros, lo hacemos. Ujú. Bien, como pueden ver en la diapositiva, se trata inicialmente de trabajar lo que yo llamo el salto cualitativo. Algunos autores a esto no le llaman así porque lo trabajan desde una perspectiva diferente. Yo le llamo a esto salto cualitativo porque una cosa es decir lo que la realidad o algo es y otra cosa es lo que hace. Como yo la vez pasada decía, el obrar sigue al ser, ¿no? Ayer sequitur esse, decían los latinos antiguos. El obrar sigue al ser, lo cual es, sí, algo que se supone, que nadie nace lo que no es. El carpintero de Belén, aquel señor que llamaban Jesús de Nazaret, decía que el árbol se conoce por sus frutos, que el árbol bueno da frutos buenos. O a la mexicana que no se le pueden pedir peras al manzano. Lo que tú eres es lo que haces. Aunque me pongas toda la cara de buena gente y de santito, si tú no eres bueno, pues ponme la cara que quieras. Un poco es eso el tema ahora, ¿no? Cómo la antropología uno, la parte de la antropología uno, hemos tratado de indagar qué es el hombre en el pensamiento cristiano. Por eso nos fuimos a las fuentes, en este caso el relato bíblico del Génesis, nos fuimos a la fuente y con la fuente hemos ido más o menos avanzando hasta ahora. Y en ese sentido ya estamos ahora en el hacer. Pero claro, para ir hacia el hacer, nosotros ya nos topamos en el pensamiento cristiano de que el hombre es creado y es creado con la capacidad de equivocarse. Es el relato famoso del capítulo 3 del Génesis, del que ya hemos hablado hasta el colmo. No lo repetimos. Por eso, la temática que nos corresponde ahora del ser cristiano al qué hacer cristiano es eso. Si se supone que tenemos más o menos lo que es el ser humano desde la perspectiva cristiana, entonces se puede pasar a qué es el quehacer humano desde la perspectiva cristiana. En esa perspectiva, claro que hay una cosa muy importante. Primero, desde esta perspectiva hay que entender que el hombre no es una esencia terminada. Esta definición que se trabajó durante mucho tiempo, yo los llamaba los cazadores de esencias, ¿no? Que creen que se puede definir una cosa y la cosa hace lo que es, y etcétera, ¿no? Es una mentalidad aristotélico-tomística muy entrada y muy buena y lo que sea, pero siempre eh, con un riesgo de error. Ese riesgo de error es pensar que las esencias son algo que pensamos, por lo tanto, lo que pensamos es lo que se hace. Pongo un ejemplo muy simple. Yo digo, un hombre es un ser racional, definición, esencia, animal racional. No, pues en la idea está bien, pero ¿qué significa animal? ¿Y qué significa racional? Y con un ejemplo muy simple se los digo, o sea, hace mucho tiempo, todavía en la Edad Media, decían que el hombre es un ser racional. Por lo tanto, si se razona, se es humano.
pero como la noción de racionalidad no estaba aclarada, decían, este que está chiquito, negro y feo, no razona porque no habla mi idioma, entonces no es racional. E hicieron no solo reuniones en las universidades de Salamanca, de Toledo, en otras partes, sino que incluso se consultó una junta en Asturias y más después todavía eso el Consejo de Indias para decir que esas cosas que estaban más chiquitas y que no hablaban español ni latín eran seres humanos. Esas cosas chiquitas venían de Iguazú, Argentina, por decir un ejemplo. Pero más ejemplos hay, ¿eh? También, por ejemplo, se podría decir, no es que la mujer no razona, por eso no tiene derecho a voto. Toda la Edad Media y la Edad Moderna. Hay que reconocerlo, o sea, hasta hace pocos años, no sé, en algunos países cambia, pero hay que decir que hasta mediados del siglo pasado, 1950, en algunos países, no en todos, la mujer tuvo derecho a voto porque no era un ser humano, porque no tenía la capacidad de razonar, decían, porque el hombre es un ser racional y la mujer no. Ven, no es tan fácil definir una esencia y decir, no, no, ya sé lo que es una cosa, por lo tanto la cosa actúa así. Eso es falso. Por eso, la primera parte de esta charla, yo intento decir que el punto clave está en que el ser humano no es algo que se puede definir y que ya está terminado. El ser humano es algo que se está haciendo, es un proyecto y por eso el riesgo existe. Y eso el pensamiento judeocristiano lo tiene desde sus orígenes, ¿no? Desde que, según el pensamiento cristiano, Dios le dio la posibilidad de agarrar el fruto o no, ¿eh? Le dio la libertad de usar o no de todos los bienes del jardín. Entonces el ser humano tenía la posibilidad de ser él o no él. Por eso la pregunta que siempre se han hecho todos es, ¿quién sabe qué es lo que tiene que ser el ser humano para saber si es humano esto o no? Piénsenlo ahora en el debate actual. ¿El ser humano es o no es capaz de ser, además de varón y hombre, transgénero? ¿El ser humano es por esencia esto o esto? ¿O además puede ser esto y aquello y aquello? Por eso, desde entrada hay que entender mucho que el hombre no es un facto, es un faciendum. Se está haciendo. No es un objeto. No es como un objeto que tú dices, pues la mesa es una mesa, ¿no? La mesa es una mesa, sirve para esto, su función es esta, esa es una mesa, se acabó, no hay vuelta. La mesa pues no puede decir, no, soy silla, aunque uno la agarre de silla, pero la mesa no puede, ella no puede decir soy otra cosa y no soy mesa. No se puede. No es, nosotros no somos desde esas perspectivas objetales. Por eso Jean-Paul Sartre y algunos otros filósofos sentían mucho que cuando los seres humanos trabajamos entre nosotros como si fuéramos objetos, acabábamos con lo único humano que teníamos. Claro, porque cuando tú tratas a otra persona, a otro ser humano, como un objeto, es decir, tú tienes que ser esto y esto, porque así está dicho, pues tú le quitas la posibilidad de ser algo que no sea eso. Lo haces un objeto. En las relaciones humanas es mucho lo que pasa, ¿eh? Es mucho lo que pasa. Las personas se objetivizan.
Y entonces piénsenlo ustedes, ustedes tienen una definición. Definición es esto, ser humano es esto, ser mexicano es esto, ser cubano es esto, ser sacerdote es esto, ser casado es esto. Usted define. Entonces el objeto se tiene que adaptar a la definición. Si el objeto no se adapta, entonces está mal, decimos. Entonces, como ser casado, como ser sacerdote, como ser cristiano, como ser católico, como ser mexicano, ¿es esto? Si usted no es eso, usted no es mexicano, no es católico, no es sacerdote, no es casado, etcétera. Es terrible, porque esa objetivización del pensamiento supone que nosotros tenemos la definición del otro. La pregunta es, ¿de dónde saca usted la definición del otro? Ese marco es el marco que el pensamiento cristiano llama libertad. Hay algo que sí es estable, pero que se está construyendo, que se está construyendo. Por eso el pensamiento judio-cristiano más o menos te da los trazos generales de lo que somos y de lo que debemos ser. Y lo que debemos de ser está de acuerdo a lo que somos. Esto es muy importante, te lo digo desde ahora. La naturaleza está en función de la actividad y la actividad en función de la naturaleza. Mire, se lo digo de esta forma. Yo no soy ave. Yo no debo ni puedo volar, porque yo no soy ave. Mi naturaleza no me permite ser ave. Entonces no soy libre de todo. Ah, yo soy libre. No, 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 no. Tú eres libre de lo que tu naturaleza te da. Eres libre de lo que tú eres como naturaleza. No eres libre de todo. Eres libre de lo que tu naturaleza te permite. Tú dices, yo soy libre. Sí, eres libre de lo que la naturaleza te permite. Eres libre dentro de lo que tú eres, porque tú no eres libre de volar. Y si no, échate por la ventana y verás que te matas. Pero eso no quiere decir que los demás tengan que encuadrarte en un esquema de lo que tú eres. Si eres libre dentro de lo que tú eres. Por eso, Kant, a este problema, Immanuel Kant, este filósofo aquí de Monterrey, aquí en el sur, un poquito más abajo de donde vivimos nosotros, en Königsberg, Monterrey, él se hace esa pregunta que era la pregunta de lo más importante según él, que la pregunta sobre qué es el hombre. Para decir qué es el hombre, decía él, se puede reducir a tres preguntas. ¿Qué puedo yo saber? Él lo decía con la palabra, para los que vivimos en Alemania, Können. ¿Qué puedo saber? Y él fue muy listo porque él se dio cuenta que en realidad los que piensan que podemos saber muchas cosas, pues están equivocados porque en realidad el conocimiento humano está enmarcado en las condiciones del espacio y del tiempo. Esto lo llamó él la crítica trascendental del espacio y del tiempo. Es toda la crítica de la razón pura, ¿no? El primer libro que escribió. Bueno, el primero no. De estos grandes, de este tema, el primero, pero escribió otros antes. ¿Qué puedo yo saber? Y se da cuenta que el conocimiento humano, pues puede saber mucho, pero tiene unos límites que tienen que ver con el espacio y el tiempo. Les pongo un ejemplo de los miles que él daba y que es el más fácil. Ustedes tienen enfrente lo que tengan. ¿Puedo saber lo que yo tengo enfrente? Y se los puedo decir en parte, porque lo que ustedes tienen enfrente no lo tienen por atrás ni por abajo, ¿eh? El pensamiento humano está localizado.
Yo puedo decir que esta computadora que tengo, que además es mía, que yo la compré, que yo la quiero mucho, la tengo, pero no la conozco bien, porque por atrás no la veo ahorita, porque está abierta, ni por abajo porque está así. Yo no puedo verla. Entonces, el conocimiento está sujetado al espacio y al tiempo. Entonces, no podemos decir que conocemos las cosas realmente. Podemos decir que conocemos lo que vemos en el espacio aquí y ahora, pero no conocemos todo. A la segunda pregunta que define el hombre es, ¿qué debo hacer? Problema de la ética. Él decía Solin en este caso, ¿qué debo hacer? Y él se daba cuenta y se dio cuenta que cuando uno se pregunta en esto, decía, puedo saber muchas cosas, pero lo que debo de hacer tiene que ver con mi forma de vivir con los demás. Y si yo no tengo algo que rija a los demás y a mí, es imposible. Él decía una cosa muy interesante, obra de tal manera que lo que haces aquí y ahora sea la regla universal para todos. Si lo que tú haces ahorita lo hicieran todos, ¿qué pasaría? En el fondo es eso. La tercera pregunta, que es del parte de la teología, es, ¿qué es lícito esperar? Si solo sabiendo esto, si sabiendo que mi saber es limitado, si sabiendo que mi capacidad de actuar también está limitada, porque no puedo actuar como yo quisiera, porque la libertad tiene un límite, que es la libertad del otro. Entonces, en esto que es como que puedo mucho, pero no puedo, como que quisiera mucho, pero no puedo, estoy limitado. Entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Cuál es mi posibilidad de esperar? La crítica de la razón pura, que es la primera parte, la crítica de las costumbres o de la razón práctica, que es la segunda parte, dio lugar a lo que él llamó la religión dentro de los límites de la razón. En este libro, Kant dice una cosa que es sumamente interesante para lo que nos ocupa. Él dice, entonces, si mi conocimiento es limitado, mi actuar también está limitado, si hay verdaderamente una esperanza de que algo que no sea limitado no puede venir de mí, viene de otro. Por eso, si la primera parte es parte de filosofía, la segunda de ética, la tercera parte es la teología, decía él. ¿Esto para qué? Para ponernos en cuenta de entrada lo siguiente. Cuando hablamos de moral y de ética no hablamos de lo mismo, ¿eh? Son términos en evolución, combinación y discusión. Siempre se ha discutido este campo, ¿eh? Cuando hablamos de moral, que normalmente hacemos eco de, bueno, estoy tratando de decir que cuando habla la gente que sabe, ¿eh? Porque hay gente que es idiota, o bueno, que sea lo que sea, pero no tienen idea cuando usan los términos. Pero cuando hablamos de moral, al menos en sentido concreto, teológico y filosófico, usamos la raíz mos moris. Moral es la costumbre aprobada. Lo que hacemos, debemos hacer porque es una costumbre aprobada. Eso supone de alguna manera que hay un principio que regula esa costumbre. Por eso cuando hablamos de moral, casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre estamos haciendo eco de una religión. En cambio, cuando hablamos de ética, de ethos, estamos hablando no de una costumbre, sino un modo actuado de vivir. Decido vivir así. Entonces, la pregunta que se hicieron, porque esto empezó, Kant empezó con esto y luego ya siguieron todos los filósofos que vinieron, es que se puede ser bueno, moralmente bueno, sin creer en Dios.
y apareció la noción de ética secular. Ética secular. Una ética que va a buscar el bien sin necesidad de un Dios. Porque parece que la moral de alguna manera dice en el fondo esto, es que Dios dijo, es que Dios castiga, es que si no haces así, Dios se enoja, es que si Dios hace así. Pero atención, esta perspectiva de la moral parece ser que al estar supeditada con la religión, es algo muy particular. Porque si no crees en Dios, no funciona. Y más aún me atrevo yo a pensarlo en el contexto actual de las religiones. Si no crees en el Dios mismo, no funciona. Porque, por ejemplo, en este ámbito religioso en el que yo vivo, Dios me dice que matar al que no cree en lo que debe de creerse, porque la revelación nos dice que es eso. Entonces Dios me autoriza a matarlo. Éticamente no es correcto, moralmente lo sienten correcto. Y si no, pregúnteselos a nuestros hermanos que están destrozando Siria y otras partes. Moralmente, ellos están convencidos de que están actuando bien en honor de una religión, en honor de un Dios que les dice eso. Pero, ¿y si quitamos a Dios de allí y tratamos de organizarnos nosotros sin Dios? Éticamente no sería posible de otra forma. Y claro, el mundo actual se lo pregunta así. El profesor Hans Kühn, que de Dios goce el año pasado que se murió, él tenía un libro muy interesante que se llamó Ética Mundial, donde él intentaba decir esto, tendremos que empezar a cortarle el influjo a las religiones para poder ponernos de acuerdo y no matarnos entre nosotros. Porque es que no se puede ir por la vida diciendo es que éticamente, es que moralmente no es lo mismo. La pregunta que se hicieron todos y que nos la hacemos en este momento en Antropología 2 especial es, ¿en qué descansa el criterio del actuar? ¿Soy humano? El quehacer humano. ¿En qué descansa? ¿Qué lo mide? ¿Qué lo regula? En el pensamiento de muchos piensan que eso lo regula Dios. Y no está mal, porque si Dios nos hizo, entonces Dios nos hizo para algo, entonces Dios quiere que seamos así o seamos así. Está bonito, pero eso supone que crees en Dios. ¿Y qué hacemos con los que no creen en Dios? Les decimos que son malos porque no creen en Dios y que se van a ir al infierno. Ni les importa. Por eso, va la cuestión. ¿De dónde salen los criterios que regulan la ética, el actuar humano? Es el famoso problema de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? El pensamiento tradicional responde rápido, la revelación. La Biblia dice, la tradición dice, y es un poco rápido y bonito, pero sencillo y simple y a veces hasta, diría yo, engañoso. Porque ustedes que ya dieron la primera parte de este curso, que fue la exégesis y el aprender a hacer uso de los relatos de la revelación bíblica, aprendieron que la revelación no es algo directo, que las sagradas escrituras tienen que interpretarse y que tiene que haber criterios de interpretación y que entonces no puedes sacar tú de la Biblia la solución a los problemas. Les pongo un ejemplo de los últimos que yo he oído en un programa en el que participé hace poco. O sea, hay que ser estúpidos, ¿eh? De veras, hay que ser estúpidos. Se los digo así. En esta conversación triangular que yo tuve con algunos profesores y algunos otros en el público, había alguien que decía que la Biblia prohibía el condón. O sea, hay que ser estúpidos, por favor. O sea, a la Biblia no le importa el condón porque ni lo conoció.
O sea, ¿ven cómo una persona que habla así piensa que la Biblia revela las cosas de ayer, de hoy y de mañana como si no fuera algo escrito históricamente, con un contexto histórico? Por eso cuando nosotros tratamos esto de la Biblia y la revelación, yo les decía, todos los textos bíblicos tienen que entenderse en su contexto, en su lengua y en su discurso. Si no, no se pueden entender. O sea, yo no digo que no diga nada acerca del condón. Digo que del condón no dice porque no lo conoció. Y que no veo yo a Jesús diciéndole a la gente, no se pongan condón, no lo conoció. Se acabó. Lo que sí podemos decir es que la Biblia dice que siempre hay que estar en favor de la vida, que Jesús siempre defendió al pobre, que Jesús defendió a todos los inofensivos. Sí, todo eso está correcto. Y que ahí de ahí puede sacar que alguna persona puede ser, interpretándolo de otra manera, sujeto de juicio porque usó algo para dañar a otro. Pero no la Biblia lo que lo dice, es nuestra interpretación. Por eso, si bien es cierto que la revelación es nuestra primera fuente, hay que saberla leer. La revelación que está en las escrituras y en la tradición es algo que es hermenéutico, algo que se tiene que interpretar. Segundo, el magisterio de la iglesia. Claro que sí, el magisterio de la iglesia. Sí, la iglesia tiene su magisterio y aquel que pertenece a la iglesia católica tiene que obedecer lo que la iglesia católica piensa y juzga. Perfecto. Nadie te obliga. Si no quieres, salte. Si no quieres, salte. Pero todo el que se precise y crea ser miembro de la iglesia católica tiene su normativa en su magisterio y bueno, que a veces es otro asunto. ¿Puede haber errores? Sí, los puede haber, los ha habido y los seguirá habiendo, porque es en el marco de lo humano. Por eso ven ustedes que en la filmina yo pongo siempre, en el marco de lo humano. El magisterio de la iglesia ha hecho declaraciones interesantísimas, hermosísimas, pero también horribles en su momento histórico. Entonces, por eso el magisterio de la iglesia es una referencia. Por ejemplo, yo les voy a decirlo muy simple. Bueno, mejor al final. Avanzo. Las ciencias. Las ciencias. Es el otro punto del triángulo. Sí, claro que también las ciencias tienen que ser consultadas en el problema de la fuente, del que debo de hacer. Claro que la ciencia también tiene algo que decir, porque Dios nos dio el cerebrito que tenemos con el cual hemos creado métodos para muchísimas cosas. Hemos creado medicinas, terapias, etcétera y etcétera. Muchas cosas que también hay que tomarlas en cuenta. Una conversación triangular, como yo se los decía en el momento adecuado, se los dije en una de las clases, la teología cuando no es una conversación triangular, no es teología. Hay que siempre partir de la revelación, sí, con el magisterio y con las ciencias. Si no se trabaja así, olvídense, no se hace teología. Una teología que solamente está obedeciendo al Papa por el magisterio no es teología. Eso se llama, ¿cómo se dice? Se llama fanatismo teológico, papismo, diría yo. Una teología que solamente está hablando que la Biblia dice, eso es protestantismo barato del siglo XVI. Una que diga, nomás la ciencia, también eso es cientificismo. O sea, hay que trabajar con los tres elementos. Hay que trabajar con los tres elementos. Por eso yo les pongo un ejemplo simple. En el actuar humano, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Voy a hacer, déjeme ver un ejemplo rápido y fácil que se puede entender. Quiero hacer, uh, incluso se los voy a poner al revés de lo que están pensando, porque seguramente están pensando que voy a hacer una cosa mala. No, voy a hacer una cosa buena. Voy a hacer una grande acción social para el bien de unos pobres que existen en no sé dónde. ¿Qué debo hacer?
No, claro, la revelación, la Biblia nos dice que hay que ayudar al pobre cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed y me diste de beber. Perfecto. Y la tradición, claro, San Agustín, los padres de la iglesia hablaron muy bien de esto. Ellos mismos crearon obras sociales. Perfecto. El magisterio de la iglesia también dice, sí, 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 es bueno ayudar a los pobres, sí, y si me das a mí primero, yo les reparto a ellos también. Pero las ciencias políticas te dicen, atención, 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 porque si nomás les das de comer y no los ayudas a desarrollarse, estás haciéndolo mal. Atención. Las ciencias sociales y políticas te dicen, no, vas a estar manteniendo gente, así no vamos a poder llegar a ningún lado. No se trata de estar manteniendo a la gente, se trata de crear proyectos de desarrollo. ¿Qué debo hacer? Lo que hace que el hombre sea hombre. Y a eso quería llegar. Lo que hace que el hombre sea hombre es que él toma la decisión. Él toma la decisión. De hecho, a esto quiero llegar. El planteamiento tradicional, por mucho tiempo, o hasta antes de 1965 con el Concilio Vaticano II, pero lamentablemente yo creo que todos están viviendo todavía allí porque no se dieron cuenta que el Concilio Vaticano II pasó, creen lo mismo. El planteamiento tradicional dice la ley natural. ¿Está bien? La ley natural. Y todos quieren saber qué es la ley natural. Y por ley natural piensan que es algo así como, pues así es. Pongo un ejemplo o tres ejemplos. Es natural tener hijos así y no asá. Natural. La ley natural. Usted no puede evitar tener la gestación de un embrión porque la ley natural lo prohíbe, porque la ley natural es así. A toda madre. ¿Está bien? Pero resulta que esa misma ley natural dice que el 90% de los óvulos fecundados en los menos de 3 semanas se mueren. Entonces, eso quiere decir que la ley natural dice que es natural que se mueran. Otro ejemplo. La ley natural dice que hay que ser racional para votar. Las mujeres son sentimentales y no razonan, no votan. Ese es el planteamiento tradicional. Y todos, muchos viven así todavía, ¿eh? No se dieron cuenta que el Concilio Vaticano II pasó por aquí, ¿eh? Porque el Concilio Vaticano II pasó por aquí precisamente para decir que la ley natural es, no es una ley, es un anhelo. Quisiéramos que las cosas fueran así, pero hay otras cosas que no son así y que alteran esa famosa ley. La ley natural funcionó como diciendo, así deben de ser las cosas porque así las hizo Dios. Y eso ocultaba un problema. ¿Quién te dijo que así las hizo? Y si así las hizo, ¿quién eres tú para decir que así son? Y se metieron en una de problemas terribles. Por eso la iglesia antes del Concilio Vaticano II era verdaderamente imposible creer en lo que la iglesia decía. Piensen cosas elementales, miren, no se las digo tan difícil, pero piensen cosas tan elementales como estas tres. Una, la ley natural dice que los varones, porque somos más racionales, porque trabajamos y tenemos poder y dinero,
somos los que podemos gobernar. Sí se pensó mucho tiempo. Y todavía, créamelo, que yo encuentro a puños personas que piensan que el marido es el que manda en la casa. Porque por ley natural es así. Y luego todavía dicen que San Pablo lo dijo, pero San Pablo no es toda la Biblia. Segundo ejemplo, piensen esto, que por ley natural el hombre puede defender su fe, incluso matando al que no cree en su fe. Las conquistas de América Latina y del África fueron así, por ley natural. Y le añadían además que al cabo Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y predican el evangelio. Al que se arrepienta se salvará, al que no se arrepienta se condenará. ¿Ve? Y yo, no, pues está bien, así está bonito, ¿verdad? Pero, ¿y la otra parte? Tercer ejemplo para hablar de esto, que es uno de los ejemplos más caprichosos que yo he tenido de esto y que me gusta, a medias me gusta porque también es doloroso, hay que aceptar que es doloroso. Es doloroso pensar que hasta antes del concilio, algunas personas decían que como la ley natural y la rúbrica litúrgica decían, hay que abrir así las manos para que valga la oración. Y el padre tiene que hacerle así o asá cuando levanta la hostia para que valga la consagración. Y tiene que... A mí la ley natural me suena a magia, en ese sentido. Pero siempre tenían una respuesta para eso. Por eso el concilio acabó con todo. Es que la iglesia estaba al tope. La iglesia estaba al tope. No podía seguir así. Y el Concilio Vaticano II, por eso la primera constitución apostólica que firmó fue sobre la liturgia. Sacrosanto Concilio. 1965, 4 de agosto. Y en esa, en esa renovación lo primero que hizo es acábense con todo eso, que la gente hable su idioma, que el cura no se vista diferente, que etcétera y etcétera. Cambió todo. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo. Hasta ahora, este viento del Espíritu Santo del Concilio Vaticano II respira a muchos que todavía no se han curado. Hasta ahora tenemos muchos curas todavía que piensan que andan con sotana negra por todas partes, creen que así van a ser testigos de Jesucristo. Y más cosas todavía. Por eso, es verdad que entre el planteamiento tradicional y el Concilio Vaticano II es el mismo problema entre el ser y el qué hacer. Hay un conflicto, pero ¿saben qué? Es normal, porque lo humano es eso. Lo humano es un conflicto. No hay que pretender que estamos terminados. No hay que pretender que somos una esencia terminada. Estamos haciéndonos todos como cuerpo, como sociedad, como iglesia, como personas. Por eso hay que decir que la regla, si se trataría de buscar una regla, hay que decir que en cristiano, en el pensamiento judeocristiano, lo humano, cuando es humano, es bueno. Cuando deja de ser humano, ya no es bueno. Ya no es humano. Y tenemos lo que yo se los voy a dejar ahorita así de tarea en la pulga en el oído, el punto. Más o menos los teólogos actuales hemos llegado a esta conclusión de que hay que ver los niveles de discurso. Sí, la ley natural es importante. Es una ley remota. La ley natural. Sí, porque es natural que los hijos nazcan así. Sí, 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 hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Es natural que si tienes pene eres varón. Sí, es natural. Es natural que si eres mujer engendres hijos. Es natural, es natural. Hay que tomarlo en cuenta. Tampoco no podemos decir que no es natural. No, no, claro. La ley natural y la ley natural. Lo que somos, somos. Eso no lo va a cambiar nadie. Aunque la ley cambie, aunque las cosas cambien, aunque la sociedad introduzca leyes nuevas, pero cambia porque cambia.
La ley natural es así. Pero es una ley remota, ¿eh? Pero hay otras leyes bueno, todos las llamamos positivas, la ley positiva, que entonces es como una propuesta social de ley. Entonces, la ley del estado de California aprobó el aborto. La ley del estado francés obliga que la libertad, la igualdad y la fraternidad es el principio para los ciudadanos. Perfecto, son leyes. Pero también ahí entra la iglesia, ¿eh? La iglesia católica dice que, o sea, son leyes sociales próximas, no son remotas, son próximas, que nos llevan, nos conducen, nos guían dentro del grupo social al que pertenecemos y también son importantes, también son importantes. Bueno, porque si yo estoy en este grupo social que se llama Ciudad de Guanajuato y en Guanajuato está prohibido andar de borracho en la calle porque el Cervantino lo echó a perder, perfecto, una ley. Yo vivo aquí, yo quiero que mi ciudad esté tranquila. Yo no quiero que me despierten a medianoche tocando las puertas y gritando y quemando casas y cosas. Ok, perfecto. Es una ley, una ley próxima. Una ley positiva que pone la autoridad, que yo he elegido además. Pero la una como la otra son leyes que tienen que estar en función y que a veces se contradicen. Porque a veces la ley natural te dice que abortar no es algo natural. Y la ley positiva te puede decir que en el estado fulano de tal ya hay permiso de abortar. La ley natural es una, la ley positiva es otra. Y el cristiano, ahora que me acuerdo, bien que comprende las otras dos, no se rige por ellas, ¿eh? Por lo que ya hemos hablado, el cristiano tiene como ley el evangelio. Ya lo hemos dicho muchas veces. San Pablo en la carta a los romanos debe ser el capítulo 2 o 3. La ley de Cristo es el Espíritu Santo que llevan ustedes en sus corazones. ¿Ven? Ya avanza el problema, ya avanza, ya es diferente, ya no es solamente la ley de aquí, la ley de allá, sino la ley. Por eso, en última instancia, la teología actual, los teólogos de la hermenéutica, a la que yo pertenezco, sostenemos que la conciencia es la última ley. Que tomando en cuenta la ley natural, la ley positiva y siguiendo el evangelio, decide. Porque a fin de cuentas, se trata de ti. A fin de cuentas, no se trata de darle gusto ni a la sociedad, ni de quedar bien con la ley natural, sino contigo y tu conciencia. Ya de alguna manera lo hemos hablado en otros momentos y mañana en el Evangelio sale de manera impresionante. Se trata de tú, ¿qué haces tú? No es que dice, no me digas qué dicen los demás, no me digas, ya conoces lo que dice la ley, ya conoces lo que la naturaleza dice, ya has escuchado la palabra. Ahora, ¿tú qué decides? Claro, todo esto supone que las personas, en el momento de tomar una opción del qué hacer, tienen una conciencia cierta, saben lo que están haciendo. Por eso, yo se los voy a poner con un ejemplo, todo esto, en un ejemplo global. Es que te diste cuenta, no, ni sabía, tonta, mejor déjale ahí. No, ni siquiera sabía lo que estás haciendo. Estás tonta. No eres pecadora, estás tonta, que es diferente. Tu pecado no es hacer hecho, sino que tu pecado es ser tonta. Infórmate. Se trata de tener una conciencia clara.
no una conciencia que está manipulada por otra persona o por una droga o por alguna situación. No, hay que tener la conciencia clara, la conciencia recta. En cristiano, cuando tú, después de saber claramente, les voy a decir en un ejemplo muy claro esto. Alguien, X o Y, porque tuvo posibilidad de hacerse de un dinero que no era suyo, sabía que por ley natural no le correspondía. Sabía que por ley social positiva tampoco. Y sabía que el Evangelio le dice que tampoco. Si su conciencia estaba cierta, clara y recta, claro que está equivocado. Porque para decirlo como lo decían los antiguos moralistas, ¿no? Miren, en extrema necesidad todo es de todos. Esto quiere decir que incluso si alguien se está muriendo de hambre y roba algo, no lo puedes meter en el lado del pecado. Porque es su conciencia clara y cierta que le dice, traga porque te mueres, como puedas. Y en caso de extrema necesidad, todo es de todos. Omnibus es omnia. Viene la segunda. Si tú en conciencia clara, recta y cierta, tienes que desobedecer lo que te dice la ley positiva, no has de hacer, ¿eh? Inconsciencia, desobediencia, oblígate. Porque si tú, por cumplir con la sociedad, por cumplir con las leyes, desobedeces lo que tu conciencia clara, cierta y recta a la luz del Evangelio dice, te estás engañando. Sí, y créemelo, hay veces que hay que desobedecer a la institución, porque en conciencia tú estás libre. En conciencia lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, pero la institución no te cuadra, pues que se chinga la institución, porque en la conciencia me estoy jugando a la vida yo, ¿eh? Mire, en una cosa que los antiguos padres, después del concilio, yo estoy pensando sobre todo en aquel que escribió La Ley de Cristo, este famoso moralista de los años 80, murió en los años 80, que escribió La Ley de Cristo. Este fue de los grandes, ¿eh? Y fundamentalmente de allí salió el que vamos a estudiar nosotros al siguiente, que es Eduardo López Aspitarte, este profesor de la Cataluña de España, que es su alumno, vamos a decirlo. Estos fueron buenos, porque iluminaron el mundo con una forma diferente de pensar la ley. Porque mira, decían ellos, si tú, por ejemplo, por obedecer una ley, por quedar bien con la sociedad y la ley, te traicionas a tu conciencia, a lo que tú quieres, a lo que quieres hacer, vas a quedar bien con la ley, pero con Dios no. Porque Dios no le va a pedir cuentas a la sociedad, te lo va a pedir a ti, al grado de fidelidad que tienes contigo, con lo que estás haciendo. De tu vida, que es tuya, no es de nadie más, es tu vida. Y si tú rechazas lo que es tu vida por quedar bien con una institución, eso se llama pecado. Y así como que el que roba en casa de necesidad no peca porque es un en caso de necesidad, el que no obedece su conciencia clara y recta de lo que tiene que hacer porque sabe que tiene que hacerlo, aunque no esté bien con la sociedad,
entonces es el caso contrario. Bueno, ahí le dejamos. Ahí le dejamos. No se conectaron los demás, ahí ya verán. Yo ya que sé, ya empezaron las navidades, ya cuando empiezan las navidades es así siempre. ¿Algún comentario, cosa, regaño que me quieran decir? Si no, a seguirle. Mm. Porque les quiero Yo, proponer que entonces ahora se haga yo, una pausa pregunta. porque... Sí, dime, Bueno, yo tengo dos preguntas. échale, échale. Em, en esto de que el hombre se va haciendo y el hombre se va haciendo a través de esto subjetivo e intangible. Podría de esto cuestión de libertad, de conciencia, porque la naturaleza, lo biológico, lo definiría como es. ¿Cierto o no tan cierto? Bueno, naturaleza no es lo biológico, ¿eh? Pero bueno, también es lo biológico. Entonces, considero que estamos determinados en una parte y en lo otro nos vamos haciendo, nos vamos realizando. De alguna manera ya hay una esencia estable que se desarrolla. Entonces, ahí, por ejemplo, la cuestión transgénero, por ejemplo, pues ahí como que no, no es así como cambiar por cambiar, porque definitivamente ya estamos hechos. Bien, ya esa es una cuestión, yo la puse como un ejemplo para que vieran cómo la sociedad tiene también lo que decir, tiene su palabra. En Alemania no se diga, en este país no se diga, estamos al tope con esto. Lo interesante aquí, como tú lo dices, es que es por naturaleza. Si por naturaleza nosotros hablamos de física, sí, pero también por naturaleza hace mucho tiempo decíamos que las mujeres no razonaban, luego no votan. También por naturaleza decíamos otras cosas, ¿eh? Decíamos que los indios que estaban en México o en Chile eran chiquitos, feos, decían ellos. Ahora les gustan mucho, pero en ese tiempo decían que estaban feos. Y como no hablaban, mira, hay pruebas en los archivos de lo que se llamó la corte de Cádiz, en los archivos, de que los jesuitas enseñaron a cantar a los niños para que creyeran que eran humanos. Los enseñaban a cantar, los Pero enseñaban bueno, a que hablaran y comieran como la gente para que creyeran que eran humanos, porque ser humano significaba cantar así, hablar así, vivir así. Hoy hasta la fecha, yo escucho gente que piensa que hay gente que no es humana simplemente porque no vive como ella. Entonces, por eso, esto de lo físico hay que medirlo desde el punto de vista social. Si tú me lo preguntas a mí, yo pienso que eso tiene que ser valorado desde otra perspectiva que no sea la de la física, ¿eh? Para mí esto, mira, mañana viene un güey, perdón, viene una persona muy inteligente que te hace capaz de engendrar un varón, porque están a punto de hacerlo. Ya ahorita, en este momento, en Francia, en Alemania y en Holanda, están dirigiendo la gestación. Las personas pueden elegir lo que quieren, porque a determinado momento del embrión le ponen las hormonas que sean necesarias para que provoque estrógeno, sino esto y aquello, y nazca, aunque nazca con
con fisonomía masculina nazca con capacidad femenina. A este nivel estamos. Porque si seguimos insistiendo en que lo natural es lo físico, perdemos, perdemos, créemelo. Yo no creo que no sea por ahí que debemos, porque si hemos sido capaces de hacer llover, hemos sido capaces en este mundo de hacer que lo físico verdaderamente lo manipulemos, estamos al punto de hacerlo. Entonces yo creo que mejor no nos conviene seguir alegando por allí. Yo pienso más bien como lo hacen los Herrera, teólogos actuales, ¿sí? ya. Mm, Pero bueno, si le quitamos el concepto de naturaleza que a lo mejor pudiera abarcar más y lo quedamos con lo biológico, de todos modos hay un determinismo, ¿no? Yo voy al punto, por eso empecé con eso. Empecé diciendo que como no tenemos la definición, porque el ser humano se está haciendo, él se construye a sí mismo. Y se ha ido construyendo, como te lo digo, que hasta la fecha, hasta hace unos años decíamos es esto, el hombre es aquello, y lo hemos ido moviendo tantas veces que hoy decir el hombre es un ser racional, todo el mundo lo piensa, que depende qué quiera decir eso, depende qué quiera decir eso, porque racional no es apretar un botón y matar 6 millones de personas, y eso lo hace un hombre. Eso lo hace uno perfectamente naturaleza humana. Esto no, como que eso ya no es humano, pero mira que lo hace un hombre que lo hace, ¿no? Entonces yo creo que por cuestiones de naturaleza física habría que medirlo. Tu problema de los transgéneros, yo lo veo más bien desde la perspectiva más bien de la teología social. Hay que pensar realmente en el futuro del grupo social humano a esta forma. Porque como está probado que las sociedades humanas que bajan del 2% de renovación de sus miembros sociales desaparecen. El mundo actual, Alemania, España e Italia tienen la tasa más baja de natalidad en el mundo. Van a desaparecer. Pero los árabes hacen hijos, no te apures. Ellos vienen y ponen hijos, no te apures. De que no se acaba, no se acaba. Porque los árabes lo hacen. Los turcos lo hacen. Pero queda siempre esa duda. En definitiva, no sería contra naturaleza pretender ser así, porque eso a largo término va a terminar con la especie. ¿Ves? Yo lo haría desde allí. Y es un poco lo que Kant hacía. Obra de tal manera, decía Kant, que si todos obraran como tú, tu regla de acción fuera la universal, ¿qué pasaría? Por eso yo empezaba con Kant, porque me parece que Kant cuando decía eso tenía razón. Es decir, si yo hago esto y todos lo hicieran, ¿qué pasaría? Y dices tú, bueno, si todos fuéramos transgéneros, ¿qué pasaría? Ya no habría gestación. Ya no habría gestación. Se acabó. Yo no voy por allá. Yo no tengo que pedir a la naturaleza nada para explicar estos problemas. Yo se lo prefiero pedir a Kant, en este caso, ¿no? Porque de otra perspectiva se queda uno corto porque uno acaba imponiendo cosas. Acaba imponiendo. Y el mundo actual no quiere eso ya. Bueno, la otra, hace días escuché una frase que decía que lo ético, pasando a la otra pregunta, que lo ético no nos hacía cristianos, ¿verdad? Y yo aquí veía, bueno, que tampoco lo moral. Entonces, me remito a aquella frase tuya nuevamente, que el ser cristiano tendría que ser un modo de vivir. Pero no por eso es ético. Mira, aquí No. está el problema muy interesante que surge hace un tiempo. Yo estuve en un podium con Vitoria y esos otros que sí, esos son buenos, que se dedican a eso, me invitaron a mí y ellos están convencidos de una cosa que yo no realmente. Y es lo primero que decía. Una moral o una ética
depende realmente de un discurso religioso? Ellos sostienen que sí, yo no. Que yo pienso que hasta sin Dios se puede hacer el bien. Y está probado. Mira, te lo voy a decir como lo dije hace poquito. Seguramente si no lo viste, te lo digo ahorita. Mira, los cristeros en México, que salieron a la calle para una protesta pacífica a favor de su religión, los mataron. Los mataron. Cuando analizas el fenómeno de cerco, como lo dice Mayer, ¿no? Este que escribió tanto sobre la cristiana, te das cuenta que en el fondo, pues ni sabían de religión los pobres, hombre. Ellos nomás sabían ir a misa, ya es todo lo que sabían. Pero estaban impregnados de lo importante que era el cristianismo católico en México, que estaban dispuestos a dar la vida por eso. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, mira, para hacer el bien no requieres persignarte, honestamente. Porque el ser humano es bueno, el ser humano anhela lo bueno. Y si Jesucristo le dio al clavo, fue por eso, porque explotó al ser humano en lo bueno. Ahora resulta que tú no eres cristiano, no pasa nada. Mira, que el Karl Rahner llamaba a este grupo de seres humanos que es grandísimo, son la mayoría. Hoy hay más gente buena de inspiración cristiana fuera de la iglesia oficial que dentro, créemelo, muchísimo más. Es una pena, porque no supimos atraerlos a la iglesia, no supimos tenerlos en la iglesia, y cuando los tuvimos los corrimos, porque pensaban diferente a nosotros. Es una vergüenza, pero así es. A lo que voy es esto, que dices tú, es increíble, estas personas les pasa como a Jesucristo cuando le preguntó a aquel sobre qué dice la ley, haz eso y serás feliz, haz eso y serás feliz, haz eso y serás feliz. Eso lo he cumplido de toda la vida. Ah, vende tu dinero y dáselo a los pobres. ¿Ve? O sea, en el fondo es eso. Yo creo que el ser humano es cristiano por naturaleza. Ahora, institucionalmente cristiano no lo puede ser siempre porque tenemos una institución que ha acapado a las personas, ha destruido las instituciones, ha desorganizado la sociedad y ha matado mucha gente. Si tuviéramos una institución con las puertas abiertas para recibirlos a todos, sería diferente. Pero tenemos una institución que ha mermado las posibilidades de mucha gente que es buena y que ha querido estar en la iglesia y que nosotros le hemos cerrado las puertas simplemente porque no cree exactamente lo que yo creo, porque no cree exactamente como yo digo que se tiene que creer. Te lo digo, yo soy párroco de una iglesia, yo conozco mucha gente que viene y toca mi puerta, pero porque no la reciben exactamente, con sus miserias y sus pobrezas, con sus errores también y con sus fracasos, termina yéndose. Y no se va con los protestantes, hombre. Se va sola a hacer su vida. Se va sola a hacer su vida. Simplemente porque no cabe en el círculo de los preferidos de Jesús de Nazaret. Yo no sé qué mamada hemos inventado en todas partes, que hay algo que, hay una sombra que está en todas partes, en todas las iglesias, en todas las parroquias, una sombra de los predilectos, le llamo yo. Esto lo tendríamos que pensar, yo lo estoy trabajando para el diocesán RAT de esta diócesis y para algunos otros lados. Yo lo he estado pensando, hemos creado una especie de secta preferida. Los preferidos, los buenos, los que saben, los que son los exactos, los que saben el secreto, los que saben cómo deben de ser las cosas. Y llegan otros que llegan por vez primeras con las mejores intenciones del mundo, con las mejores cosas del mundo, y porque no se adaptan a lo que nosotros queremos al tiempo que queramos, porque no lo hacen pronto. Ni siquiera paciencia les hemos tenido. Ni siquiera paciencia les hemos tenido. Pues entonces te dicen, bueno, pues me voy a otro lado y ya, me voy a mi casa. Desde allá hago el bien. Y lo dicen claramente, allá hago el bien. Allá puedo hacer el bien. Puedo hacer el bien que no me dejan hacer aquí. Lo hago allá. Eso. Mira, yo no soy confesor de gente, también de curas. Lo oigo a puños. Lo oigo a puños. Mis amigos sacerdotes que tienen confianza en mí, que se confiesan en mí, yo lo oigo a puños esto. Es un error muy grave. Y vuelvo al problema de hace rato. Es porque pensamos que hay una naturaleza que manda, una ley institucional que manda,
Y no dejamos que el evangelio hable y la conciencia de las personas. Eso nos da miedo, porque siempre, como decía hace rato, es el margen de la libertad el que da miedo, es el arriesgue, es el equivocarme, la manzana, es acabarme el árbol, es hacer lo que no me dejaron hacer. ¿Ve? Y eso, mientras no lo superemos, mientras no aprendamos a ser adultos capaces de superarlo, vamos a seguir siendo niños que le cierran la puerta a otros niños. Ok, no se apuren, no va a pasar nada, el mundo va a ser igual de hermoso como es. Y entonces en enero, Rosa, me decías qué fecha sería. Bueno, veo aquí. Ah, no, acá. Mm, ok. Porque El 2 de enero, domingo 31, entonces el 6 es 6 y 7, 13, sería, ¿verdad? O 12. 13. El 2 de enero. Sábado 13 de enero. ¿Les va? Perfecto. Sí. Sábado 13 Sí, de enero. estoy. Ok. Gracias. Que descansen en paz. Gracias. Disculpen por los Hasta luego, que martillazos. estén bien. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, Hasta chao. luego, bye. Adiós.